Vale, pois Rebeca, que quen manda, nos di que comecemos xa coa mesa redonda sen máis dilación e que logo ela sube a moderar. Ben, como dicía, o obxectivo desta mesa redonda é ofrecer ou presentar o caso, un dos casos de investigación máis destacados, como exemplo do que estamos a facer nestes estudos de ourivería. Eu diría que o proxecto estrela, ou o caso de estudo estrela das investigacións que estamos realizando. Eu o que vou facer, en primeiro lugar, é presentar un pouco que é o Tesouro de Recouso, cales son as vicisitudes, a historia do seu achádego, cal foi o deseño de investigación que fixemos e centrarme brevemente nalgúns materiais en concreto, que son as tortas, que poden ver aquí, e un aspecto tamén particular que é os recheos non metálicos que conteñen esas arracadas. Logo, Óscar García falará ou ofrecerános unha exposición moi detallada sobre esas arracadas, as súas características tecnolóxicas e, digamos, o que podemos saber da biografía desas pezas a partir do estudo topográfico e analítico, e logo Simona Escribano digamos que explicarános os resultados principais do estudo microanalítico con fluorescencia de raios X que nos permitiu confirmar hipóteses e avanzar en aspectos que estaban anteriormente inexplorados ou pouco definidos. E logo, para finalizar, eu nun minuto ou en 30 segundos tentarei recapitular algunhas ideas principais. Ben, que é o Tesouro de Recouso? O que se coñece como Tesouro de Recouso é fundamentalmente este conxunto de materiais que podedes ver aquí, composto que se conserva no Museo das Peregrinacións de Santiago, exposto, por certo, na planta baixa, para aquelas persoas que irán ir a verlo en directo, e que se compón, basicamente, de 16 pezas penanulares decoradas. Aquí vemos 15, porque unha delas está, digamos que seguiu unha biografía, un itinerario distinto, e consérvase no Museo Provincial de Lugo, un mínimo de 10 cadeas de tipo loop-in-loop con terminais, fragmentos de anéis ou aros de suspensión, un terminal de cadea, unha posible peza de peche, que este corchete que teñen aquí, e tres tortas e unha masa de fundición feitas con aliaxes de ouro, prata, cobre. Estas son as tres tortas, esta é a masa de fundición. Estes son os materiais que actualmente se conservan, porque, segundo as noticias que se coñecen do achado, hai unha serie de materiais que están actualmente desaparecidos. En concreto, fragmentos de cerámica e ladrillos, restos dunha vasilla que probablemente contiña este conxunto de material, unha peza de ferro indeterminada, dos fragmentos de escoura, dos fragmentos de carbón vegetal e unha posible pedra de toque. Materiais que, en conxunto, esa pedra de toque ou estas tortas e masa de fundición xa nos apuntan a unha posible interpretación como un depósito de ourive. Logo profundizaremos neste aspecto. O conxunto aparece no coñecido ou asociado ao coñecido como Castro de Recouso, no concello de Oroso, na parroquia de San Martiño de Marzoa, concello de Ourouso, perto de Santiago. Aquí teñen a vista aérea do lugar, e esta sería aproximadamente a parcela onde tería aparecido o achádego. Isto confirmado pola filla máis nova do rapaz que o atopou en compañía do seu tío, que aínda vive e que nos levou ao sitio. Segundo recordo que ela conserva da súa familia, máis ou menos esta tería sido este o estado da parcela onde tería aparecido este conxunto. O conxunto foi atopado por unha persoa chamada José Sánchez Costa e o seu tío Manuel entre os anos 1919 e 1921, cando araban unha parcela. O apoderado das terras, tan pronto se produce o achado, ordena unha segunda búsqueda na que terían aparecido algúns outros materiais. Quer dizer, hai diferentes testemunhos escritos que apuntan a dous momentos de achado, aínda que prácticamente ou moi cercanos no tempo, co cal podemos con bastante seguridade supoñer que eso formaba parte dun conxunto pechado. Os materiais pasan a mans de Felipe Cordero Carrete, este señor que ven aquí, unha persoa ben coñecida en Santiago, foi secretario, por exemplo, do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento, e son herdados estes materiais a súa morte polo seu sobrinho Manuel Mucientes Iglesias, que é o actual propietario, quen o deposita no ano 2002 no Museo das Peregrinacións de Santiago. Como decía, non coñecemos os detalles
pero unha arracada chega ás mans de Xesús Carro García, é herdada a súa morte polo seu sobrinho José Carro García e actualmente consérvase no Museo Provincial de Lugo. E, insisto, algúns materiais estarían en paradoiro descoñecido. Tan pronto se produce o achado, comeza a divulgarse nalgúnas conferencias das que sabemos a través da prensa da época que imparte don Xesús Carro García, e as primeiras noticias escritas aparecen seguramente na xeografía xeral do Reino de Galicia, no volume correspondente á provincia da Coruña, da autoría de Uxío Carreal Dao, que se publicou en torno a 1923, cremos, aínda que, por máis que buscamos, esta obra non ten a data de publicación. Se alguén nos pode aclarar ao respecto, sería moi benvida a información, pero polo que estivemos indagando non hai seguridade en torno a, ou non atopamos unha data concreta de publicación deste libro que situamos, insisto, en torno a 1923. Cotarelo Valledor, por exemplo, publica un artigo, unha conjetura acerca del Castro de Recouso na prensa a raíz dunha das conferencias de Carro García, e logo refírense ao conxunto, pero en moitos casos, na maior parte dos casos, sin ver o material, pois López Cuevillas, na súa obra sobre as xoias castreñas do ano 51, Antonio Blanco Freijeiro, e logo sabemos que foi presentado en algunhas comunicacións por Carro García e o seu sobrinho Carro Otero, pero que non chegaron a materializarse en publicación. Si hai, por exemplo, as actas dun congreso que inclúen, ao final, os resumes de traballos, digamos, que se presentaron no congreso, pero no que non se concretaron en publicación esas actas, e aquí está o resume desa comunicación sobre o Castro de Recouso. Logo, refírese tamén ao conxunto Bieito Pérez Outeiriño, no ano 1982, e José Carrotero, en 2 artigos de prensa, no ano 96, publicados no Correo Gallego, que, digamos, quizáis a fonte máis extensa e de primeira man sobre o conxunto. Quero dicir con isto que en máis de 90, ou en prácticamente 90 anos, dende o seu achado, o Tesouro de Recouso, pese a súa interese e espectacularidade, como logo veremos, non mereceu unha soa publicación científica, nun só artigo científico, ainda que, como digo, ou consagrado de maneira monográfica ao conxunto, ainda que, como digo, foi obxecto de achegas na prensa ou de atención puntual en obras xerais sobre a ourivería dos castros. As arracadas, con todo, non sempre foron interpretadas como tal, ou esas posibles arracadas, para as que, como direi, na línea que apuntamos para os torques, quizáis debamos matizar esa identificación funcional ou pensar que pode ser máis complexa que a de simple arracadas, pero nas primeiras interpretacións falan, por exemplo, de amuletos, de que podan ser parte de adornos de cabeza, de pescozo ou de cintura, ou Cuevillas incluso no seu libro Las joyas castreñas descríbeas como obxectos de uso indeterminado. Blanco Freijeiro, no ano 1957, apunta xa a súa adscripción como arracadas, que xa se adoptan traballos posteriores, como, por exemplo, os de Chamoso, ao publicar os exemplares de Bretoña e de Viladonga. E é Bieito Pérez Outeiriño, en 1982, na súa monografía, quen plantexa a primeira sistematización formal deste material. Esta é a primeira fotografía do conxunto, publicada nesa obra de Carreal Dao, que antes nos referíamos, e estes son algúns outros materiais deste grupo. Dende o punto de vista da clasificación tipolóxica, estas arracadas de tipo recouso pertencen ao morfotipo arriñonado ou de sanguisuga de Bieito Pérez Outeiriño, que ten 4 variantes. A característica formal deste tipo son arracadas en forma penanular ou arriñonada ou amorcillado, como queramos chamalo, sen apéndice inferior e cunha parte proximal que destaca moi pouco con respecto ao corpo da arracada. Este morfotipo de Pérez Outeiriño tería 4 variantes. A primeira serían precisamente as arracadas de tipo recouso, a segunda serían as arracadas de tipo laberinto e a terceira, representada fundamentalmente polos exemplares do Tesouro Bedolla, e a variante cuarta de Verducedo. E aquí teñen a distribución xeográfica deste morfotipo, que, como poden ver, se concentra sobre todo nas provincias septentrionais de Galicia e, en algún caso puntual, en Asturias. En concreto, estes son os exemplares do tipo recouso, coa súa distribución.
na provincia, no oriente, da provincia de Lugo e no Castro de Recouso. Estamos en concreto falando dun total de 4 achados que suman 20 exemplares. Todos eles están localizados en castros ou nas súas inmediacións. En 2 casos son achados individuais, os exemplares de Bretoña e Viladonga, e noutros casos as arracadas aparecen formando conxuntos con outros materiais, que serían os casos de Recouso, e Masma ou Valiña, que teñen aquí representado. As etapas e os métodos de estudo que seguimos con este conxunto atéñense un pouco a enfoque metodolóxico ao que me refería na charla anterior. Comezamos nunha primeira etapa entre os anos 2006 e 2010 efectuando un traballo de documentación gráfica, de estudo topográfico con lupa binocular e fotografía macro e unha reconstrucción do contexto e as vicisitudes do achado. Esta primeira fase foi desenvolvida por Óscar García e por min, como decía, sin o apoio de ningún proxecto de investigación concreto. Nunha segunda etapa temos realizado xa o estudo fundamentalmente arqueométrico dende o ano 2010 no obeiro deses proxectos aos que antes me refería e comprendeu análise de composición mediante fluorescencia e rayos X portátil, o estudo microestrutural e análise de composición mediante microscopía electrónica de barrido e enerxías dispersivas de rayos X, análise mediante micro XRF, a datación mediante carbono 14 e esa caracterización dos recheos mediante microscopía electrónica e pirólise, cromatografía de gases e espectrometría de masas. Voume referir ou dar algunhas pinceladas sobre as tortas e a masa de fundición. A composición química teñen aquí, son basicamente 2 tortas cun peso relativamente similar e cortes a cincel, que son estes 2 exemplares pequeniños, e unha terceira torta máis grande cun peso de uns 700 gramos. Todas elas teñen unha composición química relativamente semellante, con porcentaxes, como poden ver aquí, coa prata como elemento mayoritario, porcentaxes de prata entre un 65 e un 71, cerca do 72% de prata, porcentaxes de ouro entre o 18 e 22% e porcentaxes de cobre entre o 9 e o 12,5%. A masa de fundición ten unha composición relativamente similar, algo máis alta en cobre, pero plantexa unha problemática distinta como logo veremos. É importante destacar que esta composición química non coincide en absoluto coa composición química das pezas. É dicir, estes lingotes, neste caso, non se terían empregado para fabricar directamente arracadas como as de tipo Recouso. Unha característica que é un fenómeno que é frecuente nos proxectos, temos estudado tamén bastantes destes lingotes plano-convexos e isto acontece en moitos outros casos. É dicir, composicións químicas que non coinciden cos dos obxectos manufacturados, o cal quere dicir que, digamos, os obxectos non se fabricarían directamente a partir destes lingotes, senón que os lingotes probablemente se cortaban fragmentos para modificar as aliaxes coas que se fabricaban os obxectos. Esta composición química dos planos laterais das arracadas e, como ven, as porcentaxes en vermello teñen a máis alta e a máis baixa, de cobre, de prata e de ouro, en ningún caso coinciden coas das arracadas. A masa de fundición, sen embargo, tiña sido publicada sempre como unha torta plano-convexa. Chegamos ou diferimos desta interpretación a partir de varios feitos principais. En primeiro lugar, un peso moito máis elevado, cerca dun kilo 400 gramos. En segundo lugar, un aspecto formal tamén bastante diferente. E, en terceiro lugar, unha variabilidade da súa composición química. É dicir, as tortas teñen unha composición química bastante homoxénea, con independencia das diferentes partes que analicemos na propia torta, e, sin embargo, esta masa de fundición, se analizamos diferentes puntos, a composición é moi variable, como poden ver aquí. O cal nos ten levado a plantexar que seguramente é unha masa de fundición que non chegou a homoxeneizar. Esa masa de fundición conservaba, ademais, atrapados, como resultado do proceso de enfriamento do metal, numerosos restos de carbón dos que obtivemos mostra, primeiro para a súa identificación, que realizou a nosa colega María Martín Seijo, e tamén para a súa datación por carbono 14. Aquí teñen as imaxes desta mostra
ao microscopio electrónico, Quercus caducifolio. Bueno, aquí teñen un detalle dese restos de parte deses restos de carbón. Os resultados deste estudo, por certo, están publicados neste artigo que mentamos aquí, e estes son os resultados desas datacións radiocarbónicas. Dúas mostras no caso de Recouso, que unha das cais coincide exactamente coa datación dun lingote plano convexo do tesouro de Calvos de Randín. Aquí teñen as datas calibradas a 2 sigmas, cos tramos de máxima probabilidade que apuntan, como decía, a ese momento tardío ou avanzado da idade do ferro do noroeste, séculos segundo, primeiro antes da nosa era, con todas as limitacións que plantexan as datacións en mostras de vida larga, como é o carbón. Agora, en moitos casos, vamos a congresos destes temas e di, non, é que agora já nadie data carbones. Claro, non datamos carbóns cando temos outra cousa, pero se o único que hai é carbóns, pois temos que datar carbóns. E aquí están os resultados. E xa para ir finalizando, outro aspecto moi curioso das arracadas de Recouso que están recheas cunha especie de material non metálico, cunha especie de terra ou de sedimento que poden ver aquí de maneira moi clara a partir de determinadas roturas nesas arracadas. Aquí teñen a imaxe, esta imaxe con microscopio, e este é o proceso de mostraxe novamente. E estas arracadas, o estudo destes recheos interiores deu-nos unha gran sorpresa, que foi a identificación dun alto número de diatomeas, de algas unicelulares, que levamos a cabo por dúas vías complementarias. En primeiro lugar, a observación deses recheos dentro das propias arracadas con microscopía electrónica. Aquí teñen as imaxes das diatomeas, que son realmente bonitas e espectaculares. E, en segundo lugar, co estudo do recheo, dunha mostra de recheo desas arracadas, a cargo do noso colega Yuri Cal, con pirólise, cromatografía de gases e espectrometría de masas, que mostra a presencia duns componentes, dunhas variantes de alquenos que son coincidentes coas que teñen determinados tipos de diatomeas. Por lo tanto, temos unha identificación converxente por dúas vías. Evidentemente, aquí xa nos xurdiu o reto de como interpretar ou como explicar este material tan extraño dentro desas arracadas. A interpretación que nos parece máis verosímil é que empregaron un sedimento de algún lugar húmido, de algunha charca, de algún pantano, que contiña esas diatomeas. Saben que as diatomeas poden proceder de auga salgada ou de auga doce. O máis verosímil é que neste caso fosen diatomeas de auga doce. Consultamos a varios expertos neste material e a falta de futuros estudos e de novas mostras que agradamos tomar non nos puideron concretar se son diatomeas de auga doce ou de auga salgada, aínda que insisto que o máis verosímil é que procedan ou que sexan diatomeas de auga doce. Pero por que moi relevante este achádego? Porque se o confirmamos nun número amplo de arracadas, a existencia dun recheo tan peculiar nos estaría indicando seguramente que estas arracadas tiveron unha biografía conxunta dende o momento do seu nacemento até a súa deposición. Recouso, como logo veremos nas intervencións, en particular da intervención de Óscar, é un conxunto que foi, non son pezas novas, é un conxunto que foi amortizado ao final da súa biografía, con restos de uso e reparacións en moitas arracadas, e, polo tanto, se todas elas teñen esas diatomeas, e un recheo tan particular, estaríamos probablemente ante un conxunto que permaneceu todas esas arracadas xuntas, procedentes dun mesmo obradoiro ou da man incluso dun mesmo artesán ao longo de toda a súa biografía. De aí a importancia que damos a este achado. Hai que decir que esta mesma semana observamos dúas novas mostras de outras dúas arracadas e seguimos atopando diatomeas. Aquí están estas imaxes, as diatomeas son ademais chulísimas, esta con forma, por exemplo, de película fotográfica ou esta con forma así como de coitelo de xoguete. E isto, por último, xa para rematar, daríalle ademais ou revaloriza a presencia dun elemento moi pequeniño do conxunto que este corchete que podería servir no caso de que esas arracadas fosen un adorno complexo, a mellor hilvanado nalgún elemento e que pechaba con este corchete, o cal nos apuntaría unha interpretación das arracadas non como adornos de orellas, senón a mellor como un pectoral complexo ou algo polo estilo.
Deixo aquí a miña intervención e doulle paso a Óscar para que nos fale das arracadas que, como verán, tamén teñen moitísimas sorpresas, ¿no? Gracias. Pues buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Yo me voy a disculpar porque voy a hablar en castellano, porque mi conocimiento de galego no me daría para poder dar esta charla. Como bien dice Lois, yo me voy a dedicar un poco más a la aproximación tecnológica al tipo mejor representado en el conjunto, tradicionalmente interpretado como arracadas o adornos de oreja, aunque ya, como ha dicho Lois, nuestra interpretación lo estamos poniendo un poco en duda como parte de un adorno más complejo. Bueno, hay sorpresas en lo tecnológico, aunque Lois ya ha avanzado algunas. Por ejemplo, la presencia de rellenos marca las grandes diferencias de peso que podemos observar en los ejemplares que he intentado recoger en esta tabla. En rojo marco los pesos mínimos que corresponden a arracadas que han perdido el relleno interior y a los pesos de las arracadas que tienen un tamaño un poco más grande, que sí que conservan este relleno. Nos estamos moviendo entre 26 gramos y 2,2 gramos y poco más. Las dimensiones son bastante homogéneas, entre 3 centímetros y medio de anchura, unos 3 centímetros de altura y 1 centímetro aproximadamente de grosor. Los aspectos formales también se los ha adelantado Lois. Yo destacaría también la profusa decoración que presentan las piezas, que afectan tanto a los planos laterales, ahora los veremos, como a su borde exterior o borde interior en la parte superior, en este caso no en todos los ejemplares, y también a los extremos rodeando a lo que suponemos que es un sistema de suspensión. Estos sistemas de suspensión son los que han dado lugar a la interpretación de estas piezas como arracadas y consta de tubos, incluir argollas fijas o anillas móviles y cadenas que, como veremos, también constituyen un elemento interesantísimo en el estudio de estas piezas. Respecto a los sistemas de suspensión, bueno, aquí tenemos unos detalles. Podemos encontrar arracadas que presentan argollas fijas unidas a los extremos del cuerpo, que son 5 ejemplares, estos 4 que tienen en la fotografía superior, más otro que las tiene rotas. Otras que tienen, de estas pueden tener, con estas argollas, encontramos ejemplares con 2 tubos de suspensión cortados en la parte central o con un único tubo. Esto ha sido interpretado como con un posible sistema de cierre combinado que combinaría el pinzamiento directo de estos tubos en el lóbulo de la oreja con una cadena de suspensión, o sea, un sistema supraauricular. En lo que marco como la C veríamos el tipo más extendido, que serían arracadas con un único tubo de suspensión que incorporan anillas móviles, que sería este ejemplo R5 del conjunto, y no tienen estas argollas fijas. Esto ha dado lugar pues, a 2 hipótesis de uso básicas con las argollas fijas o con las anillas y pues, el tercero que sería el combinarlo con la suspensión supraauricular. Sin embargo, no hemos documentado en recurso ninguna pieza que tenga un sistema de suspensión por pinzamiento simple, que es una de las posibilidades que dejaba abiertas el estudio de Bieito Pérez Uteriño. Otra cosa a destacar es la enorme complejidad estructural, gran complejidad estructural de las arracadas, cuyos cuerpos son cajas cerradas, pero que en su interior incluyen una serie de elementos fabricados también en oro, cosa que difícilmente se puede explicar, porque, como bien ya ha explicado Lois, están cubiertos por un relleno interior y, además, la decoración de la parte superior de las piezas impide su visualización. O sea, este oro que está dentro de la arracada es invisible al espectador y tiene que tener algún tipo de sentido, ya sea económico, simbólico o sencillamente técnico. Lo que estamos viendo aquí es un ejemplo de una estructura característica de parte de las piezas. Ahora volveré después sobre este tema porque es más complicado. Entonces, toda la estructura se organiza en torno a una lámina de base que conforma el ecuador del ejemplar, sobre el cual se disponen en ambos planos una serie de elementos. Unos tabiques interiores, unos tabiques exteriores que cierran la arracada, que constituyen las paredes de fuera, digamos, del cuerpo, y dependiendo, luego explicaré un poco mejor esto, dependiendo del tipo de arracada que nos encontremos, pueden incorporar unas cubiertas laterales o directamente la decoración. En cualquier caso, todos estos elementos quedan ocultos por la decoración de la pieza, aunque sí que podemos verlos, sobre todo gracias a los deterioros enormes que presentan producidos tras el hallazgo, probablemente en muchos casos. Aquí estamos viendo una arracada con decoración de granulado, donde podemos ver aquí en la foto del centro los tabiques interiores, que serían estos de aquí,
Y en la parte superior, que sería esta zona de acá, podemos ver los tabiques exteriores, incluso la lámina que forma el ecuador de la pieza. Bueno, como ha dicho Lois, una de las cosas que hicimos fue considerar toda la biografía del objeto, desde la materia prima empleada en su elaboración hasta las diferentes fases de su biografía, la fase de uso y de preparación de lo que es la elaboración de la pieza, la fase de abandono, el que incluye su permanencia en el yacimiento y también su fase de recuperación, incluyendo todos los avatares que han sufrido posteriormente las piezas. En este caso es muy importante porque las arcadas están muy gravemente alteradas, lo cual nos puede llevar a bastantes errores en su interpretación. Y bueno, del material de base destaca el manejo de técnicas como el batido, el martillado y el cortado, que son imprescindibles para constituir todos los elementos que integran las arracadas. Y como ha explicado Lois, en la fase de fabricación u ornamentación cobran una especial importancia técnicas de origen mediterráneo como la filigrana y el granulado, que también están extendidísimas en la orfebrería castreña y en buena parte la definen tecnológicamente, y en menor medida el estampado. También tenemos mucha importancia de unos procesos de acabado que hasta ahora no se habían tenido en cuenta y que incluyen el uso de material de sustento o de relleno, como ya ha explicado Lois, o el pulido de las piezas, que ahora intentaré explicar yo. La técnica básica de unión es otra técnica de origen mediterráneo, que es la soldadura, que nos precisará un poco mejor que yo la intervención de Simone. Bueno, voy a empezar un poquito a explicar la importancia de esta decoración en función de las diferentes partes de la pieza para poderla entender mejor. El elemento diagnóstico más representativo son los planos laterales, lógicamente. Tenemos el grupo mejor representado, son las arracadas con decoración de filigrana. Como ven, en todos los casos se trata de series ornamentales que se disponen en paralelo desde el centro hacia el exterior y que siguen la misma forma de la pieza. Esto nos va a pasar en todas las piezas, tanto del conjunto de recouso como de los paralelos que tenemos de las otras arracadas del mismo tipo. En el primer caso sería la del caso de Santa María de Bretoña. En el segundo caso, con decoración de granulado, el tipo 2, que hemos definido con 6 piezas, sería una decoración de granulado que tendría sus paralelos en el gallego de Masma. Y un tercer tipo un poquito más polémico, en el cual no encontramos ni filigrana ni granulado, sino una serie de incisiones, que luego volveré sobre esta pieza y que el paralelo más próximo, que no igual que él, es la arracada localizada en el caso de Viladonga. La parte superior de las piezas, a los bordes interiores, presentan una decoración de patrones geométricos que afecta o no a todas las piezas con decoración de filigrana, el tipo 1, y que se encuentra en todas las piezas del tipo 2, en los bordes con granulado, perdón, que yo ya los doy por entendido los dos tipos. En los bordes exteriores, todas las piezas fueron decoradas y con diferentes patrones de filigrana, combinaciones de filigrana y granulado, solamente de granulado o chapas estampadas. Esto nos lleva a una idea que ya, otra de las sorpresas, que no era tanto, lo que ha dicho Lois, técnicas diferentes para conseguir un mismo efecto ornamental, o lo que es lo mismo la idea de la variabilidad tecnológica que ya habían defendido Ambruster y Perea para los torques, y que, bueno, en las arcadas de recouso, desde luego, lo ponen de manifiesto también. Aquí estamos viendo un ejemplo de una imitación de la técnica de granulado utilizando chapas estampadas. Como pueden ver, incluso con algún que otro fallo, el chapucerillo del artesano que ha puesto estos triángulos que se ven que ver aquí y ha utilizado esas mismas chapas para rellenar el espacio que le había quedado por error entre dos de los triángulos, ¿no? Sería, vamos, uno de los ejemplos más destacados del conjunto. Frente a arracadas hechas realmente con granulado, donde vemos también algún que otro fallo de trabajo, bueno, son errores lógicos de artesanos, se hacen glóbulo por glóbulo probablemente, por tramitos, soldando tramitos de glóbulos, y vemos la diferencia. Y esto es importante por una razón, porque hacer una arracada con granulado requiere un conocimiento técnico y un tiempo de trabajo y un riesgo técnico de cargarte la pieza por los procesos térmicos mucho más grande que lo que sería una decoración así estampada, y esto nos podía dar lugar a interpretaciones tanto económicas, o sea, piezas de diferente calidad, o simbólicas o simplemente de taller, ¿no? En cualquier caso, confirman, como digo, la idea de la unidad formal. Todas las arracadas son prácticamente iguales si las ves desde un poquito de distancia, pero si te acercas están hechas con procedimientos muy diferentes entre sí. Bueno, esto es lo que nos hemos pasado solo. La ornamentación, perdón, vale, vuelvo para atrás. La idea, vuelvo a la diapositiva de antes, vamos a ver cómo la ornamentación, la importancia de la ornamentación es muy importante en estas piezas y condiciona el proceso de elaboración de las mismas. Lo que había puesto en la diapo anterior es un ejemplo de la arracada AR8, que está decorada con granulado, podemos verlo aquí.
pero también tenemos otras decoradas con filigrana que no responden exactamente a este modelo. Bueno, me vuelvo otra vez para adelante, perdón. Vale, veamos, el ejemplo de las arcadas con granulado se ve muy bien también en los paralelos de recouso, como puede ser el conjunto de Masma. Aquí estamos viendo las dos piezas que lo componen y un detalle de esta estructura. En este caso, estamos viendo aquí en la foto inferior el ecuador de la pieza, los tabiques interiores no se ven porque están destrozados y las cubiertas laterales sobre las que se dispone el granulado. En la segunda pieza de este conjunto se ve un detalle de la lámina que forma el ecuador de la pieza en la que podemos ver aquí, si lo llega a marcar, donde están las flechas rojas, son las huellas de unión de los tabiques que estas arracadas han perdido. En la publicación que hace de las mismas Bellamil y Castro también indica que al romperlas después del hallazgo salió de dentro una suerte de polvo de una arcilla mezclada con un polvo metálico, con lo cual confirma que se elaboraron con un procedimiento prácticamente idéntico a las arcadas del conjunto de recouso. Esta situación varía en las piezas que se decoraron con filigrana, lo que hemos llamado el grupo 1. En este caso no encontramos cubiertas laterales y tampoco encontramos estos tabiques que forman meandros que hemos visto en la pieza anterior, sino una disposición en tabiques concéntricos. Yo también traigo una sorpresa que es de ayer, que es el estudio de un pequeño fragmento de hilo donde hemos podido confirmar, viendo el reverso de este hilo en el microscopio electrónico, que no existen tabiques de sustentación, sino que los tabiques interiores concéntricos se insertan directamente en la decoración de filigrana, lo cual le puede dar un sentido tecnológico a ese relleno. O sea, en este caso, el relleno interior sí que puede actuar como base para soldar esta decoración, que si no sería prácticamente imposible de hacer en las piezas. Bueno, aquí tenemos el marco, la situación del tabique está un poco deteriorado y lo que vemos en color oscuro es una imagen de microscopio electrónico, bueno, una a 150 aumentos y otra a 400, es el relleno en el cual hemos documentado las diatomeas que ha mostrado antes Lois. Bueno, tenemos la misma estructura también representada en otra pieza conservada en el Museo de Lugo, la de Bretoña, que en este caso no conserva el relleno interior. No podemos confirmar si en algún momento lo tuvo, es de suponer que sí, porque todos en los restos de sus elementos es similar. Vale, bueno, esto es lo que les he adelantado ahora, ¿no? Que las mismas piezas, bueno, estos tabiques que se pueden ver aquí en la pieza R3, se puede ver cómo este tabique llega hasta la parte superior del relleno y sobre él se dispone la ornamentación. Pero vamos, no lo habíamos podido todavía documentar como hasta ayer. Finalmente, hay que hablar de la pieza que he considerado polémica, que es la llamada R15, es la última pieza del conjunto, que se ha considerado como una arracada no terminada. A diferencia de las anteriores, tiene una superficie bastante mejor conservada, aunque parezca paradójico, tiene un montón de roturas provocadas en época reciente y la decoración se limita a una serie de incisiones concéntricas, no incorpora granulado ni filigrana y en estas incisiones podemos ver una serie de marcas longitudinales que a nuestro juicio sirvieron, una de las implicaciones que pueden tener, servir como referencia al artesano para la colocación posterior de una decoración. Vale, sin embargo, encontramos que la arracada del Castro de Viladonga tiene una decoración también similar, hecha con láminas, lo que pensábamos que eran incisiones hasta también ayer, que la hemos podido estudiar por fin con una lupa binocular y con el tiempo necesario y hemos visto que incorpora también una lámina de base, con lo cual quedan abiertas las dos opciones, que se trate de una pieza inacabada, probablemente correspondiente al tipo 1, como han demostrado también los trabajos analíticos, o que se trate de un tercer tipo de pieza con decoración por incisión. De momento el tema sigue abierto. Bueno, esta está muy alterada y no conserva el relleno, es la pieza que menos pesa de todo el conjunto, precisamente. Respecto a la composición, ya ha adelantado Lois bastante antes, nos encontramos con aleaciones ternarias con una composición muy baja de cobre y un porcentaje variable de plata, lo cual parece que apunta a la posible idea de diferencias en calidad de las piezas respecto a la decoración. Como podemos ver, las arracadas que tienen decoración de granulado en la parte inferior, creo que la había llegado a marcar, tienen una tendencia a una composición más alta de oro que las arracadas con decoración de filigrana. Y la arracada con decoración de incisión pues coincidiría un poquito con la composición de las de filigrana, pero también presenta algunas diferencias. Y finalmente voy a referirme, esto lo va a pormenorizar un poco más la doctora Escribano, o sea, lo que hicimos con la microfluorescencia de rayos X, la fluorescencia portátil,
es obtener unos promedios de composición muy generales. Lógicamente, lo ha explicado también Lois antes, estos promedios no informan detalladamente sobre esto que estoy diciendo y por eso consideramos necesario emprender una nueva etapa de estudios analíticos con la técnica de la microfluorescencia. Y, bueno, finalmente me refiero a otras cuestiones de especial interés, también adelantadas en parte por Lois. En primer lugar, descartamos totalmente que se trate de piezas elaboradas para ser ocultadas, como pueden ser determinados ajuares de otros periodos y ámbitos culturales de la península. Son piezas que tuvieron una vida de uso y que, como se pone en evidencia por las huellas de utilización que tienen, que no son tan evidentes de ver y que se sitúan generalmente en los elementos de suspensión. O sea, el mismo movimiento de la arracada o en la oreja o en el pecho provoca que las anillas tengan estos adelgazamientos que son muy, muy característicos. También hemos encontrado, no muchas, pero alguna reparación antigua que se puede identificar con seguridad como tal, a base de pequeñas reparaciones con láminas sobre los hilos sobre fracturas producidas en la decoración de filigrana. Otras son un poco más raras, por ejemplo, estos chorretones de alta composición en plata que vemos en algunas zonas y que probablemente también obedecen a intentos de reparación. Sin embargo, en otros casos los estamos viendo con una disposición bastante aleatoria, que no traigo foto, ha sido un error mío porque la debería haber incorporado aquí, porque es una cosa muy interesante porque parece que aquí se ve en esta pieza, en la anilla tiene uno de esos salpicones que digo, que parece que estas piezas han estado depositadas en un ambiente metalúrgico, en un ambiente donde se estuvieron moviendo coladas de metal, donde eso pudo salpicar, donde eso las pudo pringar, que se ha quedado esa impresión en las piezas y nos confirman en principio esa interpretación del conjunto como un material amortizado que probablemente estaba en manos ya de un fundidor cuando por alguna razón quedó oculto, ¿no? Y luego, bueno, lo que ya hemos comentado, lo hemos visto mucho, las alteraciones gravísimas que tienen muchas de las piezas. Esto es un lugar común a toda la orfebrería castreña. Cuando algo se descubre, no antes se rompe, se manipula o se funde directamente. Solamente una pequeña parte de los hallazgos ha llegado a los museos. Afortunadamente, Recouso llegó, pero llegó bastante hecho polvo, como podemos ver, con fracturas por diferentes sitios. Y, en fin, estas cosas no han quedado documentadas en la historia del conjunto. Finalmente, he omitido deliberadamente otra cosa que destacó en su momento Vieto Pérez Uteriño como una de las características de estas piezas, que es el enorme grado de desgaste que presentan en toda su superficie. Hasta ahora no he querido referirme a ello, lo he hecho aposta. O sea, la única zona donde no se observa ese desgaste es en el borde superior, lógicamente muy, muy protegido del uso cotidiano de la pieza, pero lo vemos en los bordes exteriores y los planos laterales de todas las piezas. Esto puede relacionarse con el proceso de fabricación o puede tratarse de un desgaste por uso. Que pensamos, si las piezas se ocultaron todas a la vez, si eran parte de un aero complejo, podría explicar que todas tengan un desgaste similar. Hasta ahí estaríamos en un punto muerto. Sin embargo, bueno, estamos viendo aquí dos detalles, que se me olvidaba esta foto, donde podemos ver el desgaste de los dos, en arcadas de los dos grupos. Y si nos fijamos en la de la parte superior, AR8, en aquellas zonas donde la pieza tiene algún abollón o algún rehundimiento, los glóbulos del granulado se conservan. Lo vemos en la imagen del microscopio electrónico también. Aquí podemos ver, aunque mal, un cuello de soldadura entre glóbulos y aquí unos glóbulos relativamente bien conservados. Sin embargo, todos estos glóbulos están muy, muy, muy desgastados y ya no digo nada la pieza de debajo, o sea, donde prácticamente ni siquiera se ven los hilos de filigrana, las huellas entre los cordones, por ejemplo, en este caso. Esto podría obedecer a un desgaste intencional, creemos que sí, o bien a un proceso intencional de fabricación, que viene a ser lo mismo, en el cual se podrían haber preparado previamente los hilos mediante un trabajo en yunque de estrías o en un yunque moldurado para provocar ese efecto. Es una cosa que llega a insinuar Pérez Uteriño, pero nosotros nos decantamos por un desgaste intencional. Que no solamente, hay que decir que no solamente lo vemos en Recouso, aquí tienen una de las arracadas de Masma, que es exactamente lo mismo, en este caso, bueno, no se aprecia muy bien, si podríamos haber puesto otro ejemplo, exactamente lo mismo, con la misma pinta y con el mismo desgaste que vemos en Recouso. Exactamente igual, tanto en los planos laterales de la pieza como en los bordes exteriores. Y en este caso no nos parece muy probable que la persona que las descubría se dedicase a frotar la arracada, porque lo que hizo fue directamente partirla en dos, sacarlo de dentro y, o sea, en fin, destruirla, ¿no? No se debió preocupar en hacer esto. Ya para concluir, unos comentarios sobre los elementos de suspensión de las arracadas.
que, como pongo aquí, constituye el grupo de cadenas de tipo looping loop, un tipo mediterráneo documentado, o sea, de origen mediterráneo, bien documentado la orfebrería protohistórica del Levante y del sur de la península. Es el grupo de cadenas más numeroso de todo el noroeste de la península y yo me atrevería a decir que uno de los más numerosos de toda la protohistoria peninsular, porque no sé si me equivoco, pero incluyendo la orfebrería del Levante o del sur no hay demasiados conjuntos que tengan, como bien ha dicho Lois, un mínimo de 10 cadenas, un máximo de 12 o 13 de cadenas que incorporan terminales ornamentales. Aquí pongo un poquito un gráfico de cómo se elaboran estas cadenas mediante el entrelazado de pequeños eslabones, dando lugar a diferentes tipos. En Recouso documentamos básicamente dos, los que se llaman looping loop simple o looping loop doble, con diversas variantes. No me voy a detener en esto porque es un poquito complicado y me haría falta bastante tiempo. Una característica que sí que podemos adelantar y que vemos en muchas otras piezas castreñas es que todos los hilos del conjunto, hasta los que hemos podido ver, no se elaboraron ni por fricción de barritas, ni por martillado, ni por fundido, sino que se elaboraron a partir de láminas. El cortado de láminas que posteriormente se doblan para constituir todos los hilos que forman las piezas. Todos ellos tienen huellas helicoidales, que es un proceso característico que marco aquí en rojo, no se ve demasiado bien, pero la observación con microscopio electrónico de las cadenas permite observar, incluso con fotografía macro también se puede ver perfectamente la presencia de estas huellas que confirma su elaboración con estas técnicas que, como digo, también son de origen mediterráneo. A diferencia de lo que vimos en las arracadas, hay una gran variabilidad de composiciones. Podemos, en este caso, no sé si las he llegado a apuntar, sí, hasta más de un 50% de plata en algún ejemplar y en todos los casos altas, relativamente entre el 25 y el 50%, un amplio rango de variación. Esto contrasta con las composiciones medias de los planos laterales. Una de las cosas que se ha discutido, nosotros lo teníamos más o menos asumido, es que las asociaciones que aparecen en la documentación antigua del conjunto no pueden ser comprobadas. La foto que publicaron, la primera publicación del hallazgo, aparecen varias piezas asociadas a cadenas. Sin embargo, como podemos ver, se trata de estas que hemos puesto aquí al final. Las diferencias de composición, en algunos casos, la R03 o en la R04 son bastante elevadas. Hay una diferencia de color, como podemos ver en esta foto, que yo la veo aquí un poquillo mal, pero hay cadenas que se ven con un oro bastante amarillo, hay cadenas con oro blanco prácticamente, o sea, una diferencia visual bastante importante, ¿no? O sea, que pensamos que las asociaciones entre cadenas y arracadas no son fiables, que se pueden haber hecho después del hallazgo. Finalmente, las cadenas incorporan el grupo más numeroso de terminales, lógicamente, de cadenas que se documentan en la orfebrería castreña. Yo hasta donde sé, aparte de estos que recogemos en la imagen, uno perteneciente a la arracada de Viladonga y los demás a las de Recouso, solamente algunos colgantes asturianos y alguna arracada de Portugal presentan terminales laminares, pero en ningún caso como los que hemos podido recoger en Recouso, ni siquiera se le parecen. Entonces, serían como dos grandes grupos de terminales, uno de ellos elaborado con cuerpos de filigrana y otro elaborado con cuerpos tubulares. En total hay 18 terminales. El primero de los grupos pues, tendría varias variantes en función de la presencia de anillas lisas, que sería este ejemplo, o de anillas molduradas, que sería este otro. En ambos casos se montan sobre otro hilo que queda invisible a la vista y, bueno, tenemos como estas tres variantes en 10 ejemplares. Aquí tienen un detalle de la fabricación de esa espiral de hilo, que es la que forma el terminal, vista al microscopio electrónico. Y ya para finalizar, aquí el detalle. Para finalizar, el segundo grupo serían los terminales con cuerpo de chapa, que, bueno, como ven, tienen un elemento intermedio para asegurar la fijación de los hilos, que en este caso sí son hilos moldurados, que se consiguen trabajando mediante posiblemente un yunque o una prensa, los hilos que hemos visto que se fabricaban los mismos hilos que se fabricaban mediante doblado de láminas. Y, bueno, en fin, yo ya con esto acabo y les dejo lo que digo, las conclusiones técnicas de este trabajo. Esto, sobre todo, ha sido observación topográfica. Nos permitieron plantear una serie de preguntas que el trabajo realizado por la doctora Escribano ha permitido, en muchos casos, contestar y les dejo ya con ella. Bueno, buenas tardes a todos. Quería empezar dando las gracias al Consejo de la Cultura Gallega para organizar este encuentro
Y lo que voy a contar un poco aquí hoy es mi contribución al estudio de su trabajo sobre la orfebrería castreña y sobre los métodos de producción. Y trataré de aportar una información complementaria mediante análisis de tipo químico-físico, no destructiva, llevada a cabo mediante la fluorescencia de rayos X. Las líneas de investigación que he venido desarrollando hasta ahora se componen de 3 puntos fundamentales. Se empieza por el desarrollo de estos equipos portátiles, que son fundamentales cuando se trata de analizar joya del patrimonio histórico-artístico y concretamente joya de oro, ya que no es tan fácil poder desplazar las piezas hasta los laboratorios. Entonces, esto nos facilita mucho el cómputo. Después me he ocupado también de la reproducción y de la caracterización de las técnicas de soldadura de la orfebrería protohistórica, utilizando la arqueología experimental. Y finalmente, con estas 2 partes ya desarrolladas, me he ocupado del estudio de varios conjuntos de joyas de interés arqueológico. Concretamente aquí en Galicia he colaborado en una extensa campaña de medida sobre numerosas piezas en varios lugares del territorio gallego, en particular en el Museo de las Peregrinaciones en Santiago, el Museo de San Antón en La Coruña y el Museo Provincial de Lugo. En esta imagen podéis ver algunos de los ejemplos de los momentos de la medida de las piezas. Vamos a ver brevemente cuáles son los fundamentos de la microfluorescencia. En esta imagen de aquí podéis ver un esquema simplificado del equipo de medida que hemos utilizado. Se compone por un tubo microfocalizado de rayos X, un detector y evidentemente la muestra que se quiere analizar. Cuando el haz de rayos X incide en las muestras, excita los átomos de la misma y los átomos para desexcitarse emiten rayos X característicos que vienen recolectados por el detector. Y mediante una cadena electrónica obtenemos lo que es un espectro de rayos X característico donde cada pico identifica un elemento de la muestra y el área de los picos nos da una idea de la abundancia, es decir, del porcentaje de este elemento. Esto se asemeja mucho a obtener una huella dactilar de los elementos que estamos analizando. En esta imagen de aquí veis el equipo que se ha empleado, es un equipo que se ha desarrollado en la Universidad de Sevilla y Centro Nacional de Aceleradores y ha sido desplazado a Santiago, a Coruña y a Lugo para llevar a cabo los análisis. Es un equipo portátil, relativamente fácil de desplazar y es compuesto por este elemento que es el policapilar que nos permite focalizar el haz a tamaño muy reducido y por lo tanto analizar zonas de la muestra muy diminutas como pueden ser las decoraciones pero también la zona de soldadura. Y como veis es absolutamente no destructivo ya que no hay ni siquiera un contacto entre lo que es el equipo y la muestra. Vemos ahora brevemente lo que ha sido la reproducción de la soldadura. Se han reproducido varios tipos de soldadura basándose en la receta que se encuentra en la fuente literaria antigua. De esta manera hemos podido obtener unas muestras que para nosotros sirven de referencia, ya que tienen una propiedad y una característica controlada. Eso es muy importante porque ha permitido llevar a cabo sobre ella análisis tanto de carácter no destructivo, que serían los mismos análisis que se llevan a cabo sobre las muestras arqueológicas, pero también en esos casos análisis destructivo, que como sabemos muchas veces aportan más información. Entonces nos hemos concentrado en el análisis tanto a nivel composicional como microestructural de las muestras. Sucesivamente los resultados obtenidos pueden ser comparados con lo que se obtiene en muestra arqueológica y nos ayuda a avanzar hipótesis sobre los procesos de manufactura empleados. Concretamente, hemos reproducido varios tipos de aleaciones con concentraciones variables de oro, plata y cobre y se han reproducido los 3 tipos de soldadura más comunes en la antigüedad, o más conocidos por lo menos, que son la soldadura por difusión de sal de cobre, la soldadura por aleación soldante y la soldadura autógena. En esta imagen vemos rápidamente cómo se han llevado a cabo cada uno de los tipos de soldadura. Por ejemplo, en el caso de la sal de cobre se ha hecho una solución partiendo de un carbonato básico de cobre, que sería la sal de cobre.
Se ha después empleado un fundente y el vinagre, que sería un ácido muy blando, que sirve para aglutinar mejor toda la sustancia. En el caso de la soldadura por aleación, se ha utilizado una aleación soldante bajo fundente, es decir, con mayor concentración de plata y cobre, y se han unido dos láminas. Mientras que en el caso de la soldadura autógena, como en teoría es una soldadura que no prevé ningún tipo de material soldante, simplemente se ha aplicado calor en la zona donde se quería soldar. Los resultados analíticos, sin detenerme ahora mucho en detalle, concretamente los resultados de microfluorescencia, quindi análisis composicional, nos muestran que es posible distinguir cada uno de estos tipos de soldadura. Concretamente, en la soldadura por sal de cobre notamos un aumento del cobre, de la concentración de cobre en la zona de unión, y una disminución de oro y plata. Nella soldadura por aleación soldante, como añadimos una aleación con mayor contenido de plata y cobre, evidentemente encontramos un aumento de estos dos elementos, una disminución de oro, mientras que finalmente en la soldadura autógena, como se lleva a cabo sin ningún aporte de material, se nota ningún cambio posicional, simplemente cambio a niveles estructurales. Sin embargo, aparte de estos tres tipos de soldadura estudiada y recogida en varias fuentes literarias, en los casos concretos, es decir, en joya arqueológica, tanto en el Tesoro del Recouso como en muchos otros objetos, tanto nosotros como otros también autores, se ha encontrado otro tipo de soldadura que se evidencia a nivel composicional por un aumento de la concentración de oro y una disminución de plata y cobre. Por ejemplo, en esta gráfica es un ejemplo muy rápido de unos puntos de unión que se han encontrado en la cadena del Tesoro del Recouso. Sin embargo, no sabemos cómo se lleva a cabo todavía este tipo de soldadura, pero somos capaces de reconocerlo a nivel composicional. Finalmente, estos resultados nos ayudan evidentemente a individuar el tipo de soldadura empleado, pero pueden ayudarnos a aportar una información adicional que sería respecto a las etapas de construcción de las joyas, porque si relacionamos la composición de los puntos de soldadura que se encuentran en un objeto con los puntos de fusión, es decir, el punto en el cual se funde la aleación, nos puede dar una idea de cómo se construyen las piezas, porque como vemos en esta gráfica ternaria, cada tipo de soldadura avviene a temperatura distinta. Si consideramos una temperatura decreciente para no dañar la pieza y los objetos que ya han sido puestos en su lugar, podemos establecer o hipotizar algunas de las etapas. Vemos ahora los resultados obtenidos sobre la orfebrería castreña. Concretamente en ese apartado nos vamos a ocupar del análisis de 13 arracadas, 9 son del Tesoro del Recouso, 2 proceden del hallazgo de Masma, una de Bretoña y finalmente hemos incluido también la arracada de Burella por semejanza con este grupo. Por cada arracada han sido analizados las decoraciones de los planos laterales, de los bordes exteriores, de los tubos y de los gránulos asociados a los tubos. Y cuando ha sido posible, han sido analizados también los elementos estructurales, porque como ha dicho bien antes Oscar, etcétera, estos elementos normalmente son ocultos o son internos a la pieza, por lo tanto, no siempre ha sido posible analizarlo. Y también nos hemos ocupado del análisis de los elementos de suspensión, como son los carretes y las cadenas. Antes de empezar los análisis, se plantearon una serie de preguntas iniciales. Entre ellas era, en primer lugar, confirmar si había diferencia composicional entre los dos grupos estilísticos de arracada, es decir, la arracada de filigrana y la de gránulo. Sucesivamente, otra pregunta era también verificar si las otras arracadas que no pertenecían al Tesoro del Recouso casaran en esa composición, en la composición del perteneciente al Tesoro. Después, otra pregunta era verificar si los elementos estructurales, por lo tanto ocultos, qué diferencia había entre los elementos estructurales y decorativos. También caracterizar los elementos de suspensión y evidentemente identificar los tipos de soldadura presentes.
En esta gráfica se presentan los datos relativos a los elementos decorativos de los planos laterales de la arracada. En rojo hemos identificado la arracada de filigrana y en azul la de gránulo. Como se puede ver, esta arracada tiene una gran variabilidad composicional. De hecho, todo el conjunto en general varía desde un 84-85% de oro hasta menos de un 57% de oro. Sin embargo, dentro de los dos grupos de arracada podemos notar una diferencia. Las arracadas de filigrana abarcan todo el rango, es decir, desde un 85 hasta un 57. Sin embargo, las arracadas de gránulos tienen una variabilidad menos grande y de hecho varían simplemente desde 85 hasta un mínimo de 70. Las arracadas que no pertenecen al conjunto, por ejemplo, las arracadas de masma, que son arracadas de gránulo, caen evidentemente en la zona de la arracada con granulados. Mientras que la arracada de Bretoña, que es una arracada con filigrana, cae en la zona de oro más alto, que es común a ambos tipos de arracadas. Una de las preguntas que nos habíamos planteado era, de hecho, ver si los elementos estructurales, por lo tanto, que no tienen un carácter decorativo, estético, tuvieran qué tipo de concentración tuvieran, es decir, más alta en oro, como la composición de la decoración o una composición distinta. Lo que hemos podido ver es que efectivamente en casi toda la arracada se cumple la regla por la cual estos elementos tienen una composición más baja. Eso es siempre, se verifica siempre, excepto en la arracada de Bretoña. En algunas arracadas, directamente los elementos estructurales son lo que presenta la composición más baja de todos los elementos. En otros casos, entran en un conjunto de aleación empleada con un contenido en oro más bajo. Lo que también se puede destacar es que esos elementos estructurales difieren por los otros elementos decorativos, evidentemente por una concentración baja en oro, pero también por una concentración más elevada en cobre respecto a los otros elementos. Normalmente esta arracada tiene un porcentaje muy bajo de cobre, alrededor de un 1%, mientras que estos elementos decorativos presentan una composición un poquito más alta, alrededor de entre un 2,5 y un 3%. Vemos ahora los resultados obtenidos sobre los elementos de suspensión, es decir, los carretes y las cadenas. Como ha dicho antes Oscar, los carretes se pueden dividir en varios tipos. A nivel estilístico la hemos dividido en 5 tipos distintos. Los carretes de tipo 1 presentan un cuerpo de hilo con 2 remates de hilo moldurado. Los de tipo 2, un cuerpo de hilo pero con 3 remates de hilo moldurado. Y los de tipo 3 con 4 remates. Los de tipo 4 serían casi una variante del tipo 1 porque es un cuerpo de hilo pero con 2 remates de hilo lisos. Y los de tipo 5 presentan un cuerpo laminar sin hilo enrollado y 4 remates de hilo moldurado. Los resultados analíticos de estos elementos, tanto de los carretes como de las cadenas, en algunos casos las cadenas eran asociadas a los carretes, pero había 3 casos de cadenas sin carrete. Lo que podemos ver es que los rangos de variabilidad coinciden con los rangos de variabilidad de la arracada, excepto en los carretes de tipo 2, que presenta una composición más baja que no se encuentra en los cuerpos de la arracada, que varía entre un 60 y un 50% en oro. También se nota que, digamos, la división estilística en tipo, en una cierta medida, se repercute en una diferente composición. Por ejemplo, los carretes de tipo 4 varían todo entre un 75 y un 73% de oro. Los carretes de tipo 2 también, como he dicho antes, tienen una composición inferior. Para los otros tipos no tenemos suficiente análisis estadístico para poder opinar en ese sentido. Perdón. Y finalmente aquí presentamos el caso de una arracada, la arracada D531, una arracada de filigrana, donde
hemos caracterizado los distintos tipos de soldadura. Concretamente hemos encontrado zonas de soldadura entre los gránulos asociados al tubo a la zona de suspensión al tubo, y entre los gránulos y el tubo, y también, como veremos ahora, la zona de unión entre la filigrana y los tabiques interiores. Todos los puntos analizados en esta arracada concretamente, todos los puntos de soldadura son soldadura de tipo de aleación soldante. Y poniendo, digamos, los puntos en esta gráfica, podemos de alguna manera compararla con los puntos de fusión, con la temperatura de fusión, perdón. Como se ve aquí, los gránulos, que es este punto azul, este punto naranja, se soldan entre ellos y concretamente al tubo, probablemente para ocultar una zona de unión entre el tubo y el cuerpo de la arracada, mediante soldadura por fusión. Eso se verifica a una temperatura más baja respecto a los elementos que se están uniendo. Consideramos que la temperatura de fusión del oro puro son 1084 grados. Es un oro ligeramente aleado con plata, con lo cual estamos alrededor de unos 1050. Mientras que la zona de unión baja de 50 grados, es decir, llegamos a 1000 grados. Misma cosa ocurre cuando se analiza la zona de unión entre las filigranas y los tabiques. Aquí también se ha empleado una soldadura por aleación soldante, y también en este caso notamos los puntos vacíos representan la zona de uniones, notamos cómo disminuye el punto de fusión. Esto hace que prácticamente se pueda llevar a cabo el trabajo, porque necesitamos que las zonas que se unan tengan una temperatura inferior para no dañar la lámina, los gránulos o la filigrana que se quiere posicionar. Esto ha sido simplemente un ejemplo de una de las arracadas que han sido analizadas, ya que estamos todavía los resultados están todavía en proceso, y esperemos poder sacar conclusiones generales del conjunto analizado lo antes posible. Gracias por la atención. Dejo la palabra a Lois. Ben, xa levamos bastante tempo falando, así que vou a recapitular moi brevemente con tres consideracións, non? A primeira é que, como terán visto, e creo que quedou de manifesto, case 100 anos despois do seu achádego e despois de 10 anos, algo máis xa, de estudo, o conxunto de Recouso e o conxunto de Uribería Castrexa, estudado con maior profundidade e con maior número de técnicas analíticas. Estes estudos permitíronos coñecer cousas se cadra menos sorprendentes, dicir, un conxunto que probablemente non se trata de arracadas individuales ou non está composto de arracadas individuais, senón de elementos que formaban parte dun adorno complexo e que foron amortizados ou que estaban presentes nun conxunto, nun ambiente metalúrxico que quizáis se ocultou en torno nos momentos finais do século II ou quizáis século I. Pero tamén nos permitiu explorar aspectos de detalle que non son habituais neste tipo de estudos. É dicir, nun nivel de definición, quero dicir que non é habitual neste tipo de estudos. En aspectos como, por exemplo, esa posibilidade de que fosen todas as pezas fabricadas nun único obradoiro a partir deses recheos tan peculiares de diatomeas, ou tamén a posibilidade de que eses diferentes tipos de carretes correspondan tamén a momentos de producción ou a coladas concretas, como podemos determinar polas súas diferencias compositivas, e pola equivalencia entre esas diferencias compositivas e os diferentes tipos. En segundo lugar, decir que o estudo está prácticamente concluído no que se refire a análisis, a obtención de datos. Sempre poderíamos seguir traballando, pero creo que xa é o momento de pechar. Fáltanos, se cadra, unha mellor caracterización desta cuestión das diatomeas, pero ahora, basicamente, a etapa analítica e de traballo co material está concluída e o único que falta é darlle unhas cantas voltas máis ao inxente conxunto de datos para
obter ou afinar as conclusións e preparar a publicación. A publicación do conxunto está xa comprometida cunha editorial académica, nunha das principais ou a principal colección de arqueoloxía de obras de investigación arqueolóxica a nivel peninsular. E, por último, quero rematar cun recoñecemento. Falaba antes ou decía que toda esta investigación non tería sido posible sin a colaboración e as facilidades prestadas polos profesionais dos museos de Galicia, das directoras e directores deses museos, de todo o seu personal, pero quero en particular decir que toda esta investigación sobre o conxunto de Recouso non tería sido posible sin as facilidades prestadas por unha persoa tamén moi vinculada ao Consello da Cultura Galega, que é Bieito Pérez Outeiriño. Bieito, como saben, publicou, como xa dixemos aquí, publicou obras de referencia sobre a ourivería castrexa, como esa monografía sobre as arracadas do ano 1982, pero tamén, dende un primeiro momento, apoiou de maneira decidida no seu rol como director do Museo das Peregrinacións de Santiago, na súa denominación actual, digo que apoiou esta investigación dende o primeiro momento. Bieito, despois de varias décadas de servizo público e de compromiso co patrimonio, xubílase administrativamente esta mesma semana. Por lo tanto, creo que o mellor colofón que podemos dar a esta mesa redonda e esta xornada, ainda que agardamos tamén o debate e as preguntas, é expresarlle o noso máis sentido agradecemento por esta trayectoria e por estas facilidades neste caso concreto. Nada máis e moitas gracias. De feito, remata hoxe. Mañá. Bueno, mañán, hoxe é o seu último día, creo. Mañá. Bueno, pues mañá. Sí. El era o que tiña que estar aquí, e non eu, pero por cuestións de axenda non foi posible. Pero, bueno. Ben, antes de comenzar, de darvos a palabra, recordar que sabedes que isto emítese en streaming, como todas estas actividades do Consello, polo tanto, quen queira facer unha pregunta, pasaránlle o micro, por favor, decide quen presentádevos para que quede grabado. Ben, antes de pasarvos a palabra, quería, bueno, por suposto, felicitaros polo proxecto, non só polo avance que a nivel técnico mostrades deste conxunto morfolóxico, tipolóxico, etcétera, sino precisamente polo que ti apuntabas, o conxunto que neste momento está mellor estudado, eu creo, da Idade do Ferro, a nivel de ourivería. Eu xa sei que a parte interpretativa comeza agora, pero sí que quería... Sí, dixechedes moitas cousas, pero sí quería facervos dúas preguntas moi concretas que supoño que neste momento será difícil contestar. Unha é cal é a vosa hipótese sobre o recheo das arracadas, sobre ese recheo de posibles sedimentos relacionados con lugares que teñan algas, e cal é a vosa hipótese sobre ese desgaste intencional que comentabas antes, porque a min chamoume bastante a atención. Bueno, contestada que... Vale, son dúas preguntas moi difíciles. Eu resposto brevemente a do recheo e deixolle a do desgaste a meu compañeiro Óscar, vale? Ben, a hipótese do recheo. Primeiro que hai que decir é que estes recheos son bastante peculiares na ourivería castrexa. Como decíamos, temos documentados en Recouso e nas arracadas no seu grupo, como as de Masma, aínda que o recheo se perdeu, pero non son un feito exclusivo da ourivería dos Castros. Non aparecen xa en cronoloxías anteriores do Bronce Final, tanto nas Illas Británicas como en Bretaña.
recheos de diverso tipo, recheos con cera de abella, recheos de orixe vegetal, os de cera de abella, por exemplo, aparecen en lo que se chaman gold lock rings, en discos feitos, traballados por deformación plástica, porque o emprego de soldaduras tería derretida esa cera de abella, pero tamén temos, por exemplo, elementos vegetais, ramas de árbores, como núcleo dos torques de Snetiscan, por exemplo, ¿no? Como núcleo a partir do cal se traballan as varillas de metal para pois darlle elasticidade ao torques. Non? Por lo tanto, os recheos non metálicos non son exclusivos da ourivería castrexa dentro do que é a Europa Atlántica. Non? Como hipótese funcional, pois a verdade é que é complicado, non? Porque, en primeiro lugar, nos plantexábamos por que era necesario rechear unha arracada que ademais tiña tabiques de reforzo, como xa expuxeron Óscar e Simona, que en certa medida facían innecesario ese recheo. Non? Sen embargo, a confirmación do que falou Óscar de como están fabricadas, por exemplo, as arracadas de filigrana, no que temos, na que as bandas de filigrana están pousadas, digamos, sobre tabiques concéntricos, si podería facer necesario ou convinte ese recheo interior para darlle estabilidade á soldadura. Non? Quer dicir, sería unha hipótese relacionada coa construcción da peza, aínda que ese recheo pois dalle tamén pois un maior peso á arracada, que a fai seguramente pois máis estable a hora de levala, pero en todo caso tampouco podemos descartar de maneira definitiva que existan outras hipóteses de tipo, por exemplo, simbólico, ou etcétera, etcétera. Non? Pero eu creo que no momento actual creo que é máis verosímil unha hipótese relacionada co proceso de fabricación e de uso desas arracadas. Non sei se brevemente queda respostado. Me toca a mí que tampoco es fácil. No sé si se me escucha. Bueno, no tenemos una respuesta clara porque la interpretación de este tipo de evidencias es prácticamente imposible. No estábamos allí, no sabemos, no tenemos el código para descifrar cuál era el mensaje simbólico que transmitían estas piezas. Lo que sí hicimos fue contrastar diversas hipótesis. Primero, que ese desgaste fuera una evidencia de que las piezas realmente no estaban hechas por granulados, sino que habían buscado intencionalmente ese efecto, pues utilizando otros elementos, como he dicho, pero vimos que no. ¿Qué sentido tiene trabajar una pieza mediante los granulitos, soldarlos todos, estar talladito buen tiempo, porque eso no se hace en una tada ni en dos, y después coger y darle esa... pues posiblemente está directamente relacionado con el sentido simbólico que decía Lois. Yo dudo mucho de que el posible uso como pectoral o como adorno de cintura pueda provocar ese desgaste tan homogéneo y tan presente en los 14 de los 15 ejemplares de recouso, pero que también hemos visto en las piezas del Museo de Lugo. Es que aquí ya no estamos hablando de un conjunto de un mismo artesano, sino de piezas que se han encontrado en lugares bastante lejanos geográficamente dentro de lo que es Galicia y que no tendrían por qué estar hechos así. Yo personalmente creo que es algo relacionado o bien con una cuestión estética, ellos buscaban ese efecto deliberadamente, quién sabe por qué, no lo sé, o con un uso concreto que no podemos decir. O sea, aspectos simbólicos, aspectos meramente estéticos. Es probable que tenga una relación con esto que estamos hablando de la presencia de diatomías. A mí me gustaría también completar un poquito lo que ha dicho Lois. Nosotros nos tiramos un montón de tiempo contrastando hipótesis. ¿Qué narices hacen las diatomías dentro de las arracadas? Y intentamos, por ejemplo, contrastar que no se trata de diatomita, que era un producto que se utilizaba antiguamente para limpiar los metales. Uno, cuando se encuentra semejante tesoro, lo que primero que hace es limpiar las piezas. ¿No? ¿Cómo las limpias? Pues con un limpiametales. ¿Qué limpiametales utilizaba? Diatomita. ¿Qué tiene la diatomita? Diatomeas. Dijimos, mira, pues esto va a ser que el señor, la señora que lo encontrase, pues se procedió a la limpieza. Y nos dedicamos a buscar productos de limpieza de época, ¿no? Allí. Y entonces, una de las cosas que hicimos fue estudiar en el microscopio electrónico muestras de esos productos para comprobar que no estábamos ante eso. Entonces, pues se ha descartado que sea ese polvo de diatomita, al menos con las herramientas que hemos podido emplear, con lo cual por eso estamos dándole tanta importancia a caracterizar y sobre todo a saber si es hora de mar o de tierra. O sea, que venga del mar tampoco quiere decir nada, porque pueden ser sencillamente piezas que se han elaborado cerca del mar
O, por ejemplo, que la persona que las pulió, los artesanos que las pulieron o los usuarios que las llegaron a pulir, empleasen directamente arena de mar que puede tener esas algas, ¿no? O, bueno, que se hayan generado directamente en la deposición. No podemos responder, podemos plantear hipótesis, pero no tenemos unas respuestas, digamos, taxativas, ¿no? Esas preguntas tan complicadas. Son, sí. Claro. Moi brevemente, sobre este aspecto do desgaste, e como anécdota, cando presentamos parte deste estudo nun congreso en Toulouse sobre a ourivería protohistórica, un artesano ourive que participaba no congreso díxonos que el tiña un amigo, ourive, que remataba as pezas pasándoas polo esmeril. O sea, as pezas de ourivería as metía por esmeril, pero que a primeiras pode parecer unha barbaridade, pero el, segundo nos dicía, pois o facía procurando un efecto estético concreto. Claro, además hay que señalar que tampoco nadie no podemos saber si a la gente de estos pueblos les gustaba que brillase el oro. El oro brilla de natural, pero que lo primero que se hace al llegar a un museo una pieza, generalmente cuando lo encuentra alguien en un museo, es limpiar la pieza, con lo cual la estamos puliendo. El oro es muy blando, al final alteras todas las huellas de trabajo de la superficie, que es una cosa que nos pasa mucho cuando queremos obtener una pieza que ha pasado ya por muchas manos y muchas limpiezas y muchos productos abrasivos, ya no ves ninguna huella de las herramientas de trabajo. Afortunadamente ya no es así, con la conciencia, pero tampoco es descartable, ¿no? que hayan sido esos tratamientos hechos a posta precisamente para darles un aspecto, yo que sé, envejecido. Sí, bueno, eu creo que sí que lles gustaba que brillase ouro. Que brillase, sí. Pero a prova é que hai moitos torques, por exemplo, de bronce revestidos con chapados ou con dourados por amalgama, prova é que buscaban, que había un gusto estético e que valoraban o ouro como material de prestixio, ¿no? Pero bueno, sí que pode haber, eu creo que unha... El oro sí, pero me refiero al acabado, a lo que es el pulido que hace que la pieza te refleje, ¿no? Que es como hablaremos hoy, muchas, ¿no? Bueno, todos vosos. Aurelia Balseiro, Museo Provincial de Lugo. Bueno, realmente, como resulta, coincidín con Rebeca na miña curiosidade ao respecto do profundo desgaste intencional, sobre todo do granulado de algunhas arracadas, xa contestástedes, o sea que moi ben, eu quixera tamén sumarme un poquinho tamén a esa opción do sentido estético, non do acabado. Pero, bueno, quería saber a vosa opinión, xa a sei, pero non quero deixar de aproveitar unha intervención para felicitarvos polas intervencións, felicitarvos pola convocatoria que a vida conta do aforo que temos aquí, obviamente tamén foi un éxito, e darvos as gracias tamén por, digamos que, incluir o Museo Provincial de Lugo e a súa espléndida colección de ourivería antiga nese apartado de investigación. E, basicamente, esperar que a través do Consello da Cultura Galega ben in situ ou ben desplazándose, como ben decías, Rebeca, a centros como pode ser o Museo Provincial de Lugo, pois continúe un pouquiño neste eido da arqueoloxía do ouro e concretamente da ourivería pre- e protohistórica. Nada máis. Son Roberto Almuiña. A mí o que se me ocurre, a partir dos análisis que tedes feito, podería establecerse se hai un único taller de ourivería ou se hai varios talleres. Claro, o tipo de fundición non é a mesma nun taller e noutro. E incluso pensando tamén cales poderían ser as posibles fontes do ouro empregado, non? Porque esa especie de lingotes que atopades, que teñen unha composición diferente, casi dá a impresión de que o taller está in situ aí, o cual a priori non parece moi normal, non? Salvo que eses lingotes se utilizasen como moeda de cambio ou algo por estilo, non? É o que se me ocurre, pero penso que o traballo que habería que completalo no sentido de eso, de a base de análisis ver as fontes os talleres de ourivería que deron lugar
a todas as pezas que van aparecendo por Galicia adiante. Sí, varias cuestións. Evidentemente, os estudos de procedencia de ouro son extremadamente complexos, ¿no? En Galicia e en todas partes. E isto é unha cuestión analizada por primeiras autoridades en estudos de procedencia de metais, como Ernst Perlitschka, por exemplo, ¿no? É extremadamente complexo. Primeiro, a caracterización do ouro xeolóxica é moi escasa en Galicia e noutras partes. En segundo lugar, está a cuestión do tipo de técnicas que podemos empregar. A principal técnica para estudos de procedencia de metais son as análisis de isótopos de chumbo. É unha técnica, en principio, destructiva. Agora estánse facendo traballos con unha variante que é a ablación de láser, pero sigue, neste caso, sigue tendo unha pequena afectación ao metal e, ademais, exixe levar as pezas ao laboratorio, ¿no? Entón, quero dicir que a cuestión da procedencia do ouro é, sen dúbida, altamente relevante, pero é moi complicada, ¿no? Despois, en respecto á cuestión do obradoiro, de se as pezas veñen dun único obradoiro ou máis, como xa dixemos, nós cremos que a presenza dese recheo tan peculiar pode estar apuntando, no caso de Recouso, ao menos, a esa hipótese, ¿no? Creo que con bastante claridade, ¿no? E tamén hai pezas que coinciden, como as de Masma, en aspectos como ese elevado desgaste, decoración de granulado, recheos interiores. Entón, non sería descartable que procedesen dun único taller. Na cuestión da ourivería castrexa tense plantexado moito a idea do artesán ambulante, ¿no? Dunha persoa que traballa nun área determinada con as materias primas que lle facilitan a nivel local, ¿no? E a distribución de diferentes tipos, antes o vimos, a concentración deste tipo de arracadas nunha zona concreta da provincia de Lugo e en Recouso, fan que esta idea non sexa en absoluto descartable, ¿no? Dun artesán itinerante que se está movendo ou recibindo encargos nunha zona determinada, ¿no? Despois, a interpretación concreta dese conxunto de material, plantexa outro reto interpretativo, non aparece todo xunto, probablemente dentro dunha vasilla, polo tanto non é descartado e con un ambiente, pola composición do conxunto, claramente metalúrxico, non? É dicir, parece que é unha ocultación dun artesán ourive, o que xa non sabemos é perto do seu taller ou no exterior, non? É un achádego casual e isto tamén plantexa limitacións. Con respecto a que a posibilidade de que as lingotes sexan material de intercambio ou de pago non só é altamente verosímil, sino que hai incluso un texto de Estrabón que o di, que os galaicos fan pagos cortando fragmentos dun disco de prata, segundo as súas palabras, que corresponde con que moitos destes lingotes teñen cortes a cincel, co cal a hipótese, digamos, premonetal non é en absoluto incompatible con esta idea dun uso metalúrxico, senón que probablemente están as dúas funcionando ao mesmo tempo, as dúas posibilidades. Non sei se respondín correctamente, se os meus compañeiros queren engadir algo máis. Yo quería precisar, la ha contestado Lois, creo que bastante bien. El gesto técnico también se puede estudiar en estas piezas. Ya nos hemos familiarizado bastante con todas ellas. Y yo aseguraría que no, el mismo artesano, si hablamos de persona, no las ha hecho. De la arracada de Viladonga no está hecha con el mismo, entre comillas, estilo que las de Recouso, tiene otro tipo de soluciones. No me estoy refiriendo ya al empleo de técnicas distintas para hacer lo mismo que a lo que nos hemos referido, sino a cómo coloca la banda, cómo la remata, qué elementos de refuerzo le pone y dónde los pone, si dobla la lámina, si no. Yo personalmente creo que no. Aunque sí que es verdad que las del conjunto de Masma Baliña y las de Recouso sí están bastante próximas entre sí. Y en este sentido hay que decir que la caracterización de esa técnica de granulado nos ha roto la cabeza y nos la sigue rompiendo. Porque, tendría que volver a poner un montón de fotos que hemos puesto.
No es un granulado normal, es un granulado. Yo durante mucho tiempo he sido escéptico, no tenía ninguna fe en que fuera un granulado, pero poco a poco los análisis han ido comprobando que sí. De hecho, el propio Beito Pérez Uteriño decía que era un guillotach, era una técnica esa con un sacabocados. O sea, que no era granulado, sino que era una especie de cosa estampada que podía venir muy bien porque en el conjunto de Mas Mavaliña hay 2 láminas que están hechas con esa técnica, que eso es estupendo, ¿no? Y nos llevaría a un momento bastante tardío de la cultura castreña. Sin embargo, los estudios analíticos están diciendo lo contrario, con lo cual, ¿cómo han hecho esos gránulos? Probablemente por tramitos y en Masma también. O sea, esa forma de trabajar yo no la he visto nunca, ni gente con la que hemos hablado, especialista en orfebrería, Bárbara Ambruster, Alicia Perea, toda la gente que ha tocado el material, realmente alguna vez nadie lo había visto. O sea, que es bastante particular el material como para decir que sí. Si nos referimos a un taller en sentido amplio, o lo que ha dicho Lois, un taller pequeño que abastece un área concreta o grande, pero itinerante, no fijo, no establecido, que no hace unos... O sea, no al estilo romano de taller orfebre, pero sí de conocimientos técnicos y de modos operativos, ¿no? Eso sí. Y respecto al tema de las tortas y de la procedencia, hay que tener en cuenta que uno de los rasgos que más definen al taller de orfebre castaño es el reciclado. O sea, al taller de orfebre castaño y al visigodo y al romano. O sea, el orfebre utiliza todo lo que tiene a mano. De hecho, la masa de fundición que hemos interpretado tenía la característica de la composición morfológica heterogénea que tenía la masa en diferentes zonas, los colores, incluso si apuramos tiene hasta restos de piezas, cosa que también vemos en alguna torta de oro, por ejemplo, de Castromao, que también estudió Beito Pérez Uteriño. O sea, las tortas se elaboran mezclando varias coladas que en este caso no homogenizaron. ¿Qué procedencia tenía ese oro? Pues probablemente cada uno de su padre y de su madre, o no, o era todo de la misma zona. Y en ese sentido, estudiar la procedencia del oro es muy complicado por eso. Primero por la mezcla que suele haber de oros. Y luego... Está Burela. Sí. Y entonces, y al lado está Fazoro, donde Fazoro sí que hay... En Fazoro están bateando y están encontrando oro de bastante proporción, ¿no? Llevamos muchos años estudiando pepitas de oro. Otro problema, claro, y entramos en otro tema distinto. O sea, las pepitas, como ha explicado Lois, 15 pepitas de un mismo placer fluvial, del mismo sitio, digamos, de Navelgas, en Asturias, por ejemplo, pueden tener variaciones de plata de un 15%, de un 20%. Entonces, la caracterización de todos los placeres aluviales que pudieron ser explotados por las poblaciones romanas y prerromanas del noroeste no está hecha. Es una tarea pendiente. No tenemos bases de datos para contrastar. Y esa variabilidad, precisamente, es la que hace que sea un trabajo un poco sin sentido hacer. Porque lo que haría el orfebre castreño sería coger lo que tenía a mano, ya fuera oro en polvo o fueran piezas, mezclarlas para hacer probablemente una pieza bajo demanda. O sea, yo voy a una zona y digo, yo quiero este torques. Una de las características de la orfebrería castreña es la enorme rigidez de sus cánones formales. O sea, tenemos 200 torques que como los expertos han ido demostrando a lo largo del tiempo, encajan en 4 o 3 morfotipos básicos con variantes. Las arracadas exactamente igual, las diademas o cinturones lo mismo, los aros de pelo. Pero dentro de ese canon formal, que seguramente tardó mucho tiempo en establecerse, hay una variabilidad enorme. Entonces, tanto en materias primas como en modos de trabajo. Y finalmente ya plantea yo otra pregunta, ¿por qué no buscar la procedencia de la plata? Porque la plata puede venir aliada con el oro de forma natural. Sin embargo, muchos de los lingotes que conocemos, como los del Tesoro de Cabros de Randín, son de plata y no de oro. Y muchas de las tortas de oro que conocemos son más de plata que de oro. Entonces, esa habría que investigar, porque en el noroeste no es que abunde la plata, precisamente. Entonces, sería otro campo por abrir, sin duda. Mira, precisamente na liña do que estabades a comentar, bueno, son Xosé Ignacio Vilaseco, como explicades a alta proporción de prata que hai nas pezas? É algo só exclusivamente nativo ou do ouro nativo, polo que está dicindo, ou pensades que hai aliaxes? E logo tamén quería preguntar para Simona, por lo que he entendido, todo el sistema de fundición que habéis encontrado es el mismo y es ese que no sabéis muy bien cómo se practicaba.
Bueno, no, digo en recouso. Y te quería preguntar en qué otro tipo de tesoros o de piezas aparecen en el resto de la península y si esta exclusividad es también frecuente en el resto de la península. Pues mira, quizás no me expliqué bien durante la presentación. El tipo de soldadura más abundante en general es la soldadura por aleación, que es una soldadura clásica, digamos, que todavía hoy en día se utiliza mucho. Sin embargo, se han encontrado escasos casos, concretamente en el Tesoro de Recouso creo que se dio 2 casos nada más de ese tipo de soldadura que todavía no hemos sabido explicar. También ese mismo tipo de soldadura se ha encontrado en orfebrería tartésica, orfebrería etrusca, orfebrería de la zona, digamos, fenicio-púnica, en muchos tipos, pero siempre muy escaso. Y eso, siempre en joyería. Y en realidad también suele ser asociado a como pegotes. Entonces es evidente que se usa algún tipo de material o un material que ha sufrido algún proceso de corrosión. Aunque hablando de oro, es un poco absurdo hablar de corrosión en el oro, ya que es uno de los metales más estables en absoluto. Pero evidentemente algo ha pasado. Se han hecho muchos intentos a nivel de laboratorio, utilizando polvo de oro, utilizando oro más rico, es decir, añadiendo oro prácticamente, pero no se obtienen los resultados que se ven en la joya arqueológica. Entonces, eso, normalmente la mayoría de las zonas de soldadura que se han encontrado en estos conjuntos son soldadura por aleación. Sí, sobre a prata, moi brevemente, logo podemos completar. Ben, varias cousas. Primeiro, a prata presumiblemente é importada, o cal podería apuntar precisamente a que estamos nun momento tardío, xa quizás non coa conquista romana rematada, pero un momento no que os romanos xa andan movéndose polo noroeste e a circulación de plata é abundante, pois en forma de denarios ou de monedas romanas en xeral, etcétera, etcétera. De feito, hai casos no que estas tortas aparecen asociados a moedas romanas, non? Entón, primeiro, eso, posible cronoloxía tardía do fenómeno, non? Se analizamos estes torques, que non hai moitos análisis, pero algúns hai, que, digamos, tipolóxicamente ou formalmente apuntan á primeira idade do ferro, a porcentaxes de prata son ser máis baixas, non? Entón, todo o que ten esa plata aleada en cantidades significativas, seguramente é un fenómeno relativamente tardío. E por que o fan? Hai varias hipóteses. A primeira é meramente económica, é dicir, reemplazar o metal máis valioso que o ouro con un pouco menos valioso que a prata, non? Segundo, por cuestións estéticas, é dicir, segundo varía aquí este cadro, este diagrama ternario, que, como digo, foi elaborado por un compañeiro noso e colega, Marcos Martinón, o que expresa xunto aos resultados analíticos estes campos de cor e como a cor da liaxe varía coa composición. Polo tanto, como vemos aquí, pois nestas cantidades, a partir dun 30 e algo por cento de prata, nunha aleación ouro-prata, dun 30 e pico por cento, a cor varía a unha tonalidade máis lima. Isto levalles a plantexar, xa plantexaron nun artigo sobre o castro de Auribería do Castro de Viladonga, a posibilidade de que exista no ámbito castrexo unha preferencia por este tipo de coloracións máis de cor lima, é dicir, que estén, ademais dun fenómeno económico, buscando un determinado efecto estético. E logo están, bueno, cuestións tamén, por suposto, de tipo tecnolóxico. Pero esa idea de aforrar metal, como decía antes, desde logo, está moi presente en todo, como demostran todos estes torques que cada vez son máis numerosos de almas de prata ou de bronce douradas ou con revestimentos de ouro. Aí esa idea do aforro creemos que é indiscutible.
Perdón, pero tendo en conta que a prata é importada, en que como realmente hai un aforro? É dicir, realmente non sería máis valioso a prata que o ouro, dado que aquí o ouro existe e a prata non. Depende no momento no que estemos a falar. Quero dicir, se un momento no que a prata xa está en conexión cos movimentos de Roma no noroeste, funcionando de maneira, pois, bueno, bastante fluida, e, por exemplo, as minas están baixo control, as minas de ouro están baixo control romano, e non só as minas de ouro, sino ao mellor o bateo nos ríos de metais preciosos, pois, quizá esta cuestión depende do momento no que estemos falando. Eu creo que en conxunturas ou momentos históricos avanzados non necesariamente a prata é un metal máis difícil de obter que o ouro, non? Ainda que o ouro sexa un recurso local e a prata poda vir de fora. Non sei se... Luego también hay que tener en cuenta un poco, es una cuestión complicada, como ha dicho Simona, el oro no se oxida, pero lo que está aliado con el oro sí. Entonces, a veces tenemos enriquecimientos especiales de plata en los análisis de superficie de las piezas, o sea, en fin, los análisis siempre son un poco orientativos, pero el predominio de aleaciones en 35% de plata, un 8%, un 10% de cobre son inequívocamente aleaciones hechas para bajar el punto de fusión y posiblemente económicas, de carácter económico. Y luego lo que hablábamos de la plata, existen tortas plano-convexas iguales que las castreñas donde pone la palabra César, ¿no? En el conjunto del caso de Alvarellos, por ejemplo, hay dos, otras se asocian directamente con denarios y no olvidemos que las producciones castreñas parecen perdurar ya con estas romas. O sea, yo personalmente creo que pueden, en el siglo I después de Cristo se pueden estar haciendo torques, ya con oro no aluvial y ya con otro tipo de sistema imperando en el control del metal y con otra economía, ¿no? ¿Por qué no? Sí, de hecho, sí, el famoso tesoro Bedoya tiene monedas de Nerón y tiene arracadas y tiene una llave cinturón. Podemos hablar de perduración, que una pieza puede perdurar 1000 años pasando de generación en generación, pero lo que decía antes es posible, pero no estábamos allí para verlo y probablemente también es posible que la gente se pueda seguir poniendo sus adornos quizá ya desprovistos de ese significado y en ese sentido hay piezas muy poco conocidas como los colgantines estos que son torques también, en el Castro de Briteiros, por ejemplo, que ya un torque ya ha perdido su sentido como adorno de cuello, pero se puede llevar como colgante, como los que venden ahora de reproducción por aquí, ¿no? Es una cosa... En fin. Non o presentamos aquí porque había que acotar un pouco, pero o tesouro de Calvos de Randín, que procede casi con seguridade dun castro de Ourense, porque o contexto en principio non estaba claro, pero agora parece que vende un castro, responde un pouco a este fenómeno, é dicir, tortas cun peso moi estandarizado, cunha composición de prata prácticamente pura ou sen aliar, e con marcas de corte, non? Que están apuntando a ese uso de prata cunha función probablemente premonetal, pero complementariamente para a elaboración de pezas de ouro, etc. Quer dizer, é un tema que todavía temos que aquilatar, moi complexo, que necesitamos, sobre todo, unha información cronolóxica moito máis afinada, que é difícil, porque eu sempre pensei que, bueno, e ti o sabes moi ben, non? Estes grandes debates sobre romano, prerromano, que afectan non só a ourivería, a estatuaria en pedra, a cronoloxía dos monumentos con forno, etc., estamos nos movendo aí nun momento en que a conquista, claro, do noroeste dura, bueno, entre a primeira presencia romana na península e a conquista definitiva hai casi 2 séculos, non? Entre a primeira campaña de Decio Junio Bruto no noroeste e a conquista definitiva por Augusto hai máis de 100 anos, non? Aí están ocurrindo moitas cousas que en determinados momentos, quizáis, o noroeste aínda non está organizado xa de maneira, o sea, administrativamente, pero sí que hai aí xa, pois, os romanos están pululando, xa interactuando coas comunidades do noroeste e aí están pasando moitas cousas, pero que aínda a nivel cronolóxico non podemos afinar moi ben, non? Pero creemos que ese momento eu creo que é decisivo para explicar tamén moitas cousas que pasan na ourivería, non? E tamén corresponde ao momento de presión militar romana na que están emerxendo elites nas comunidades castreñas que demandan seguramente ou que expresan a súa condición de elites pois a través desta ourivería, non? Eu creo que, ou creemos que o auxe
desta ourivería non se pode explicar desconectada deste tipo de fenómenos, non? Pero, como digo, hai moito a nivel, sobre todo cronolóxico, que afinar aí. Ola, eu son María Xosé Bóveda. Bueno, vou volver a facer unha volta sobre algo anecdótico, que é o tema do desgaste, que a verdade dentro do maravilloso traballo que presentades é unha curiosidade. Seguro que xa o tedes pensado, pero ese desgaste pode ter que ver coa súa posible función máis alá de ser arracada, o sea, pode ser por rozamento entre eles. Pensamos que una de las... Estaba pensando, dándole vuelta a cómo se llama esta fiesta de Portugal, donde las mujeres se adornan el pecho con todo tipo de colgantes y bailan y demás. Yo personalmente creo que es difícil porque las 15 arracadas hasta las 14, menos esta inacabada posible, tienen el mismo desgaste exactamente igual. Entonces, es muy raro que una forma de uso implique el desgaste por ambas caras, por debajo, por los lados, casi por arriba. La única zona libre es la parte de arriba, por dentro, ¿no? Entonces, yo creo que podría tener que ver con el uso, pero no sé. En cualquier caso, es algo hecho después de la fabricación, como había aposta. O sea, eso sí está claro. Porque el desgaste por uso, que puede ver una arracada, yo que sé, orientalizante, con crestería, que lleva granulado, que se va frotando con la ropa, sí, tienes ese desgaste, pero nunca tan exagerado y además tan repasado. Es que está claro que eso está frotado. O sea, no es una cosa que se haya producido paulatinamente. Si te contesto, en el microscopio se ve, cuando lo ves en el microscopio electrónico de barridos, las fotos están a muchos aumentos, pero cuando ya te metes a 2000, 3000 aumentos, las rayas del pulido se ven con bastante calidad. No, pensando en que tiveran un desgaste máis por un uso máis agresivo que o seu uso simplemente usado para poñerse en riba, quero decir, o sea, que tiveran outro tipo de uso que provocase un desgaste tan brutal, simplemente. Sí, claro que sí, eso es una opción, por supuesto. O sea, hay que pensar qué uso sería ese, ¿no? Que a veces yo pienso que serán como las cuentas de oración de los musulmanes, ¿no? Que se lleven y tal, pero eso no tengo la bola de cristal y no estamos para eso. O sea, posiblemente sí, puede ser por un uso que desconocemos, sí, ¿no? Por supuesto que sí que puede ser. Pero desde luego no es por un uso continuado de la pieza ni nada parecido, o sea, eso está claro que no. Hola, Manuel Gómez, do CICUS. Gustou moito a charla, moi bonita, moi sorprendente o Daría Tomés, desde logo. Tamén me sorprende moito o sistema de focalización con microcapilares, que non entendo, e, por favor, se me podes explicar, pois, moi agradecido. Podes... Sí. Si pode explicar como funciona el sistema de fluorescencia de rayos X microcapilar, que le agradecería que me lo explicara porque no lo entiendo y me parece muy interesante. Mira, trataré de explicar así brevemente, sin entrar mucho en detalle para no aburrir excesivamente. La óptica policapilar funciona como un espejo, principalmente. Tú tienes como si fuera una bombilla, una luz, y los rayos X vienen... No, quizá tengo una imagen. Viene transmitido de manera a focalizar ¿se ve? Sí. Eso es un esquema así de cómo están hechos los policapilares. Los policapilares dentro tienen una serie de fibra de cristal, digamos, es un cristal particular que sirve para transmitir la radiación, como si fuera en realidad una luz, una radiación electromagnética. De esa manera hay varios tipos de capilares. Nosotros utilizamos uno que se llama full lens, es decir, sería este tipo de aquí. Aquí tiene tu foco y aquí hay tu objeto, tu imagen prácticamente. Y hay otros tipos, digamos, cada uno tiene una característica, pero básicamente, concretamente, se trata de poder focalizar en este caso las de rayos X, sin perder intensidad. Porque, por ejemplo, se usan también colimadores, que sería como poner un agujerito delante de una bombilla muy grande, pues lo que obtiene también un tamaño muy pequeño, pero perdiendo intensidad.
De esta manera se trata de transmitir casi toda la energía con una eficiencia bastante alta. En realidad esta es una aproximación porque la eficiencia es más alta o más baja dependiendo de la energía, pero digamos sin perder mucha intensidad. De esa manera te permite no reducir mucho el tiempo de análisis, básicamente, porque cuando también te va a hacer campaña de medida, pues la cuestión no es estar 20 minutos sobre un singolo punto, pero poder obtener un haz muy colimado. Muchas gracias. De nada. De las diatomeas, es muy curioso que estén concentradas. Las diatomeas normalmente están en muchos ambientes, marinos y no marinos, en cualquier sitio donde hay agua, hay diatomeas. Y lo raro es que estén concentradas. Entonces, comentasteis que había algún caso en Reino Unido, documentado, y yo me pregunto, Reino Unido era conocido por la Blanca Albion, ¿no? Y están todos los acantilados de Dover y demás, son acantilados de diatomeas. Son calizas. Sí, aí probablemente me expliquei mal. A cuestión, é dicir, eu decía que hai recheos non metálicos noutros ámbitos, pero que son vegetais en moitos casos ou de cera de abella. O único caso no que documentamos material de recheo que conteña diatomeas foi este, é dicir, en Recouso. Perdón se non fun moi claro. Respecto á concentración de diatomeas, neste tipo de recheo, é un fenómeno que sorprendeu incluso a varios expertos en diatomeas que consultamos, ¿no? Neste sentido, temos apalabrado a colaboración que creo que é o principal experto en diatomeas en contextos arqueolóxicos, que é Nigel Cameron. O que pasa é que o que fixemos por agora, de momento, foi detectar as diatomeas, como decía, por composición nese estudo con pirólise e no caso con microscopio electrónico. Que pasa? Que as persoas que consultamos de momento únicamente veron as imaxes de microscopio e o que nos plantexan é que queren ver mostras, é dicir, fora dese recheo, fora das arracadas e poder estudalo, ¿no? Entón, aí nos queda moito por avanzar e probablemente de diatomeas saibas máis que nós, ¿no? Pero que, bueno, que para nós foi algo novo, sorprendente e bueno, pois temos aí moito que avanzar aínda, ¿no? Pero a cuestión desa concentración, efecto, sorprende incluso aos expertos, pero o nivel, agora coas imaxes novas que tomamos, que creo que son moi boas esta semana, probablemente se pode avanzar algo máis. Naquelas imaxes que tiñamos nun primeiro momento, en 2 recheos, xa digo que os expertos nin sequera se poñían de acordo ou podían identificar con claridade se eran diatomeas de auga doce ou de auga son trocitos de diatomea, non están enteras, son trocitos pequeños. Creo que antes, porque podrían ser diatomeas fósiles ou diatomeas procedentes de organismos vivos ainda actualmente, é dicir, que non están extintos, e os depósitos de terrediatomeas suelen ser depósitos de diatomeas mortas, ¿no? De restos fósiles de esos organismos. Entón, eso podría darvos unha idea do orixe do recheo ese. A idea de que sexa algún tipo de sedimento material que conteñas diatomeas te parece verosímil, aínda que a concentración sea elevada? O que me parece é que podríades determinar se é diatomea todavía organismos que viven ou que vivían no momento de fabricación dos elementos, ou ben diatomeas fósiles xa daquelas, é dicir, que sepamos que levan millóns de anos extintas, e, por tanto, o artesán que as fixo utilizou un depósito de forma intencional, por alguna razón, o que decíades, estructural ou de fabricación ou o que sea, para construílas. Sí, eu, en principio, pensaba máis nesta segunda posibilidade, pero, como digo, me alegra que a cuestión te pareza relevante porque, bueno, me indica que é un tema no que debemos incidirlle aos expertos cando, avancen neste estudo, ¿no? Pero, bueno, moitas gracias polas observacións, porque xa digo que como arqueólogos en temas de diatomeas, eu, polo menos, estou un pouco pez e calquer idea ou coñecemento que poidades darnos será moi benvido, ¿no? Moitas gracias a vos. Gracias. Hola. Hola. Eduardo Bordayo de la Universidad de Santiago. Muchas gracias por la presentación. Me parece muy atrevido desde la luz del presente tratar de interpretar el pasado. Muy bonito el trabajo. Yo quiero hacer una pregunta sobre las soldaduras.
presentan que hay 3 tipos de soldaduras. En mi mente, imagino que fue un desarrollo tecnológico que llegó en una escala de tiempo diferente. Sin embargo, ustedes datan todos los hechos en la misma fecha. Mi pregunta es, estas 3 tecnologías llegaron a través de una importación o ustedes creen que pudo haber sido a través del aprendizaje de esos orfebres? Venga, contesto yo con esto. Pues yo es que doy ella como experta en soldaduras. La soldadura se acepta que llega al noroeste a través de la tecnología mediterránea, que en principio no entraría más o menos hasta el siglo VIII, de hecho, pero poco a poco se va rebajando la cronología. Entonces, en torno al año 1000 antes de nuestra era ya podían estar funcionando importaciones que podían tener esas técnicas, que desde luego se extienden muy rápidamente, dan lugar a toda la orfebrería orientalizante y suben hacia el noroeste como muy tarde, en torno al siglo VII o así, más o menos en las Beiras portuguesas y en el norte de Portugal ya tienes algunos ejemplos de brazaletes con granulado, con alguna soldadura de filigrana, y con el tiempo entendemos que un poco después se constituye en una parte fundamental de la orfebrería castreña. La orfebrería castreña no se puede entender sin la soldadura, me refiero a la soldadura de aleación, o sea, la soldadura canónica de interponer un material fundente con un menor punto de fusión entre dos superficies y derivada de la aplicación de esa técnica, la extensión del granulado y de la filigrana, que son también dos técnicas que son muy importantes en el mundo castreño, combinadas con otras de origen posiblemente local, ¿no? El estampado, el trabajo con martillado, etcétera. Todas las soldaduras que hemos visto son complicadas de caracterizar porque además soldaban muy bien. No sabemos si tenían sopletes, no sabemos cómo las utilizaban, porque ahora, claro, se plantean un montón de preguntas. ¿Tú cómo haces una arracada de tipo recurso? Calentándolo todo a la vez, probablemente. Eso requiere un control de narices de la temperatura de tu horno, de donde estés trabajando, o posiblemente el uso de herramientas de tipo soplete, que ya poco a poco se están empezando a reconocer, siempre en el sur el que nos va dando el conocimiento, que lo vamos acoplando por aquí, en algunos tubitos para direccionar las llamas, etcétera, etcétera. Pero el problema es que muchas veces analíticamente estos cambios de composición de esas soldaduras no se documentan bien y por eso intentamos buscar técnicas lo más exhaustivas posibles, ¿no? de caracterización, son las que nos ha explicado Simona, ¿no? Pero vamos, en principio sería más o menos así. Una importación, no sé si he contestado la pregunta, pero lo que se acepta es que esa técnica viene con los fenicios, como la cerámica torno, ¿no? Que se supone que llega con ellos y en cuestión de 50 años la tienes hasta en el último poblado o sea que más o menos por ahí iría el tema, creemos. Sí, no tengo mucho más que decir, la verdad. Sí, o único decir que quizá engadir ao que comenta Óscar, que si realmente confirmamos, parece que as cousas van por aí, que se están empregando diferentes tipos de soldaduras, realmente, a parte, digamos, na que estamos preparando agora un artigo con toda a cuestión dos resultados de microfluorescencia e, bueno, é onde estamos traballando neste momento e onde ainda nos queda moito que pensar, que discutir en torno á interpretación deses datos, ¿no? Pero se realmente se confirma que están empregando diferentes tipos de soldadura nun mesmo conxunto, nun mesmo material, un dos temas que teremos que discutir con cuidado é por que para unhas cousas empregan unha soldadura e para outras cousas empregan outra, ¿no? É dicir, cales son as razóns desa elección, ¿no? Pero, como digo, é un traballo en curso e, bueno, esperamos ter pronto algunhas conclusións, pero aínda nos queda... porque, bueno, o estudo de microfluorescencia é de hai poucos meses, non? De antes do verán. E, bueno, nos queda aínda bastante por discutir eses datos, ¿no? Esas son las sorpresas, ¿no? Que presentábamos aquí precisamente, el estudio de microfluorescencia y estas cosas. Está dando mucha información nueva. Claro. Creo que había una pregunta. Hola, son Lorena Barreiro, estudiante do Máster de Arqueoloxía. Bueno, a miña pregunta vai máis de conteúdo metodolóxico que de contido como estuvo hasta ahora, pero, bueno, nós lemos moito sobre arqueoloxía experimental e gustaríame saber, vos que a aplicastes, cando se determina que se pode aplicar a arqueoloxía experimental e que pros e contras encontrades ao traballar con ela. Pues, bueno, en ese caso, evidentemente, se trató
había una pregunta de partida que era, digamos, no aplicada a la orfebrería castreña, más bien a la orfebrería tartésica. Había unos tipos de soldadura que no se... Sí, vale, en la literatura venían recogidas, pero no se entendía bien cómo analizar, cómo interpretar más bien los datos analíticos. Qué tipo de variaciones suponían, por ejemplo, la soldadura de sal de cobre, vale, aumenta el cobre, pero ¿cuánto aumenta? Si encuentro un aumento del 2%, ¿es soldadura o es inhomogeneidad de la aleación? Etcétera, etcétera. Entonces, en esos casos, la cosa más fácil, entre comillas, aunque fácil no fue, era reproducir estos procesos. Pues los pros y los contras. Los pros y los contras, bueno, los pros, lo que he dicho antes, evidentemente que una vez que tú obtienes esas muestras, tú puedes hacer con ella cualquier cosa, es decir, análisis estructurales, análisis microestructurales, ICP, puede hacer cualquier cosa para caracterizar cuanto más posible lo que tú has reproducido en laboratorio. Obviamente tienen que tener una técnica como, ¿cómo se dice? Una técnica de muestra, es decir, yo analizo las muestras que he reproducido con esta técnica, sé cuál es la respuesta, por lo tanto puedo coger esta misma técnica y aplicarla a una muestra desconocida, es decir, a una muestra arqueológica. Esto, por un lado, son las cosas positivas, porque allí lo único que te puede bloquear en hacer el análisis es tu imaginación, es decir, todo lo que quiera puede hacerlo. Los contras es que, evidentemente, la receta, así recogida, por ejemplo, en el papiro de Leiden, por Plinio el Viejo, en la Naturalis Historias, pues claro, son recetas, pero no son las recetas que tú hoy en día te puedes descargar de Google. O sea, son para interpretar, es decir, una sal de cobre. Allí también se hicieron muchísimo estudio para ver cuál era la sal de cobre más adecuada para llevar a cabo este tipo de soldadura. O lo mismo con la soldadura por aleación soldante. No es que existe una aleación soldante, es decir, tanto de oro, tanto de plata, tanto de cobre. Cualquier aleación puede ser soldante según con la aleación de partida con la que la compara. ¿Sabes? Lo importante es que baje el punto de fusión. Entonces hay toda una serie de dificultades, tanto de interpretar, bueno, para empezar, recoger las fuentes, interpretarla y también muchos problemas a nivel de nomenclatura, porque no es que cada uno llamaba la malaquita efectivamente ese carbonato, vidrato de cobre, y llamaban malaquita cualquier cosa verde, por ejemplo, no necesariamente era malaquita. O también la historia famosa del uso, esa es una de las cosas que todavía está por interpretar, del uso del natron. No se sabe muy bien desde un punto de vista químico qué es el natron. ¿Sabe? Entonces, esas son las dificultades que a veces te puede llevar fuera de camino. Entonces, es un análisis muy cuidadoso, se trata de confrontarse con muchas personas y tratar de hacer cuanta más prueba posible en realidad. Pero, bueno. Non sei se tedes algunha pregunta máis. Non? Bueno, pois moitísimas grazas, por suposto, a Simona, a Óscar e a Lois por vir hoxe a contarnos este proxecto. Sabedes que o interés que desperta tanto pola asistencia como polas preguntas. E nada máis, grazas a vos por estar hoxe connosco e volvemos en xaneiro.